Hemos citado a esta conferencia de prensa para seguir delineando la estrategia jurídica a seguir en la defensa de los derechos humanos y sociales, así como políticos, que están plasmados en la Constitución. Hemos delineado diversas acciones a seguir para la defensa de los derechos plasmados en la Constitución de la Ciudad de México. De nuestra perspectiva, quien tiene la legitimación para la defensa de la Constitución de la Ciudad de México es la mesa directiva de la Asamblea Constituyente, particularmente el presidente de la mesa directiva, Alejandro Encinas, y la mesa directiva en su conjunto representa a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Vamos a estar de nuestra parte en comunicación y contacto con Alejandro Encinas, presidente de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. También, por otra parte, en estos próximos días, por mi parte, me reuniré con Porfirio Muñoz Ledo, quien me ha invitado a platicar sobre este tema. Vamos a platicar con el objetivo de defender la Constitución de la Ciudad de México. Hay una andanada conservadora en contra de la Constitución. Se debe a lo que el maestro Batis ha escrito con precisión y claridad, porque se trata del primer documento jurídico no insertado en la línea neoliberal en los últimos 30 años. También, por otro lado, de nuestra parte, vamos a estar trabajando en la presentación de argumentos como terceros interesados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, asimismo, vamos nosotros a presentar otro tipo de iniciativas. Al principio de este proceso para la aprobación de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, impugnamos la existencia de 40 diputados constituyentes cachirules que no fueron elegidos por la ciudadanía. Señalamos que este hecho sería un dique para avanzar más en la Ciudad de México, muchas cosas que no se aprobaron, que no se consiguieron en la Constitución, derechos que no se pudieron plasmar o que quedaron a medias, tienen que ver con la existencia de estos 40 y se presentaron diversos recursos legales en contra. Uno de ellos fue desde muy al principio de los trabajos de la Asamblea Constituyente, el que presentó Javier Quijano, el abogado Javier Quijano, constituyente, para impugnar el hecho de que hubiera diputados y senadores constituyentes, pues reunían dos cargos en la misma persona. La dinámica de los acontecimientos ha llevado a el constituyente Quijano a plantear el propio desistimiento de este recurso, con el objetivo de centrarnos en la defensa de los derechos plasmados en la Constitución de la Ciudad de México. Por lo tanto, vamos a dar esta batalla en el terreno jurídico, también la vamos a dar en el terreno político, vamos a informar a la ciudadanía que los poderes federales pretenden echar abajo lo más avanzado de la Constitución, se pretende echar abajo el derecho humano al agua, se pretende echar abajo la responsabilidad pública en el servicio de agua, se pretenden echar abajo derechos humanos conquistados relativos a la salud, el derecho a la muerte digna, derechos relativos a la diversidad familiar, entre otros, y eso sería quitarle a la Constitución de la Ciudad de México sus signos distintivos. La Constitución de la Ciudad de México significó un quiebre en la línea de carácter constitucional que venía desarrollándose en México del gobierno de Carlos Salinas a la fecha. De Salinas a Peña,
todas las reformas constitucionales en materia federal y la mayoría de las reformas locales en los estados, cuando se trata de materia constitucional y frecuentemente en leyes secundarias, han sido reformas proclives, inclinadas hacia el neoliberalismo, a proteger esta corriente socioeconómica que a nivel mundial está impulsándose desde los grandes organismos económicos mundiales, desde el Banco Mundial, desde el Fondo Monetario Internacional, y en México se había seguido muy al pie de la letra esta imposición externa. Y la Constitución de la Ciudad de México significa, desde ese punto de vista, un quiebre. Es una Constitución que tiene un gran contenido social. No pueden concebir que una legislación del nivel de una Constitución de la capital de la República tenga un contenido social contrario a las últimas reformas. Eso es lo que vemos como trasfondo de esta andanada en contra de la Constitución. Y vamos a luchar política y jurídicamente para defender la Constitución que se dio el pueblo de México con mucha participación ciudadana. Si no se respeta la Constitución, habrá movilización en la Ciudad de México. Desde el punto de vista de Morena, a pesar de la manera como fue concebida e impuesta la representación en la Asamblea Constituyente, el resultado es positivo para los capitalinos y en esta Constitución se puede revisar una síntesis de lo mejor en los derechos para la población. Consideramos que la Suprema Corte de Justicia tiene que valorar lo que significa esta Constitución y si no garantiza ser un poder independiente y se convierte solo en un instrumento de imposición de una línea del Ejecutivo Federal, desde nuestro punto de vista, la ciudadanía tendrá que expresar libremente a través de la movilización social la inconformidad. No es nada más que se pretenda atacar determinados artículos. Hay un argumento de la Procuraduría General de la República que alude a la Constitución en su integralidad, en su totalidad. Y se ha pretendido identificar como autoridad a ser emplazada a juicio a la Asamblea Constituyente, a la Asamblea Legislativa, de la Ciudad de México y al jefe de gobierno. Se argumenta que la Asamblea Constituyente ha dejado de existir, lo cual no es exacto. Es una falsedad, es una equivocación en la que incurren, creemos que de mala fe, porque la Asamblea Constituyente, según el artículo 8 de la Reforma Constitucional, establece que una vez expedida la Constitución, inmediatamente después de haberse expedido, cesarán las funciones legislativas de la Asamblea. Cesarán las funciones. No dice que la Asamblea cesa en el ejercicio de sus funciones, sino que cesarán las funciones. Esto no es una sutileza gramatical, porque lo que cesan son las funciones legislativas, no se extingue el ente jurídico. Y el ente jurídico político, Asamblea Constituyente, es quien debe comparecer a defender, que no es una actividad legislativa, a defender esa Constitución. Por eso creemos pues que lo correcto es que se emplace a la Asamblea Constituyente por conducto de su presidente Alejandro Encinas. No se ha hecho, hay 6 juicios constitucionales planteados ya, uno de ellos por el consejero jurídico de la Presidencia, otro por la Procuraduría General de la República, otro por la Comisión de Derechos Humanos
y 2 más, uno por el partido Nueva Alianza y otro que planteó el partido Morena. La controversia planteada por Morena tiene que ver, está en relación con la integración del Congreso de la ciudad, la forma en que ha de integrarse el Congreso exclusivamente. La Procuraduría General de la República no tiene legitimación para pretender demandar la nulidad ante la Corte. La PGR no tiene legitimación activa en la causa, no tiene legitimación activa en el proceso. De acuerdo con las reformas recientes del año 2014, estas facultades se transfirieron al consejero jurídico y se limitó al fiscal general, a la Fiscalía General de la República, Procuraduría General, la posibilidad de intervenir en cuestiones constitucionales tendientes a aclarar cuestiones de derecho penal y procesal penal y materias que tengan que ver con su función. Y no puede, pues, demandar lo que pretende. El Grupo Parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México ya planteó que su posición, nuestra posición es que no debe ser la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México quien defienda el caso. No tiene facultades, no tiene razón de ser. Nosotros no nos metimos a elaborar la Constitución, no tenemos todos los antecedentes, no conocemos el planteamiento de cómo se fue construyendo la Constitución. Nosotros ya lo hicimos saber a los otros grupos parlamentarios, sabemos que hay otros grupos parlamentarios que están en esa misma idea de plantear que no sea la Asamblea Legislativa quien defienda el caso. En relación con el desistimiento, efectivamente ya sometí el tema a la consideración del grupo parlamentario la semana pasada y he tenido la venia de todos para hacer el desistimiento, y lo que acordamos fue informarlo hoy martes a ustedes en esta conferencia de prensa para que yo lo presente hoy mismo por escrito ante la Suprema Corte o a más tardar mañana